Semana del 6 al 12 de julio. Seamos mejores maestros. Empiece conversaciones. De casa en casa. Use un tratado para empezar una conversación. Lección 1. Interés sincero. Punto 5. Escuche. No hable demasiado. Dele a la persona la oportunidad de expresarse. Cuando sea apropiado, haga preguntas. El publicador toca la puerta. Buenos días, buenos días. Soy Carlos y estamos visitando brevemente a nuestros vecinos para compartir un pensamiento positivo de la Biblia. Mire, tenemos este tratado que responde una pregunta que muchas personas se hacen. Le muestra el tratado. La pregunta es, ¿dejaremos de sufrir algún día? ¿Usted qué diría? Bueno, sinceramente me gustaría creer y decir sí, pero viendo cómo están las cosas en el mundo, no lo creo. Comprendo. Muchas personas sienten lo mismo. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo lo que ocurre actualmente? La inseguridad ciudadana, la violencia contra los transportistas, que trabajan, pero que no saben si regresarán a casa. Cada día se escucha algo peor en las noticias. Es verdad. Debe ser muy triste vivir con esa sensación de inseguridad. Hace una breve pausa y permite que continúe. Sí, sobre todo cuando uno tiene hijos muy pequeños. Pienso en esos padres que trabajan cada día por sus familias, pero siempre van con el temor de no volver. Y por esto muchas personas sufren muchísimo. Lea Apocalipsis 21:4 o el texto principal del tratado. Dios secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor. En el texto, Dios promete eliminar el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte. ¿Le parece una esperanza que valga la pena conocer? Sí, claro, me interesa mucho. Me alegra escuchar eso. Le dejo este tratado para que pueda leerlo con tranquilidad. Si le parece bien, otro día puedo regresar y conversar unos minutos sobre cómo sabemos que Dios cumplirá esa promesa. Sí, claro, puede regresar. Me interesa este tema. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga un excelente día. En esta demostración hay una cualidad muy importante a cultivar: escuchar con interés sincero. A veces pensamos que una buena conversación depende de hablar mucho, pero la lección nos recuerda todo lo contrario. Cuando hacemos una pregunta y dejamos que la persona se exprese, podemos conocer qué le preocupa realmente. Eso nos permitirá escoger un texto bíblico, una idea o un tratado que responda a su necesidad. Recordemos que las personas suelen valorar más a quien las escucha con atención que a quien solo habla. Haga revisitas. Predicación informal. Muéstrele a la persona un artículo de jw.org relacionado con el tema del que hablaron en la conversación anterior. Lección 9. Empatía. Punto 4. Piense en la persona. ¿Por qué necesita conocer la verdad? ¿Cómo mejoraría su vida ahora y en el futuro si estudiara la Biblia? La publicadora encuentra nuevamente a una compañera de trabajo durante el descanso del almuerzo. Hola Rosa, qué gusto saludarte otra vez. ¿Cómo te ha ido esta semana? Hola, bien, gracias. Bastante ocupada, la verdad. Me imagino. La semana pasada estuvimos conversando sobre lo difícil que está la situación económica y me comentabas que últimamente es complicado hacer rendir el dinero. Me acordé de esa conversación y pensé en ti. Sí, la verdad es que sigue siendo un tema que me preocupa mucho. Por eso busqué un artículo en jw.org que creo que puede ayudarte. Se titula ¿Cómo controlar los gastos? Me llamó la atención porque no solo habla de ahorrar, sino de aprender a administrar mejor lo que tenemos antes de que aparezcan problemas más grandes. Eso suena interesante. A veces uno compra cosas sin darse cuenta de cuánto gasta. Sí, y eso es lo que más me gusta. La Biblia no solo nos da esperanza para el futuro, también nos ayuda a tomar buenas decisiones hoy. Incluso este artículo explica algunas ideas sencillas para evitar gastos innecesarios y vivir con mayor tranquilidad. Me gustaría leerlo con calma. ¿Cómo hago? Claro,
Si quieres, puedo enviarte el enlace de jw.org por WhatsApp para que lo leas cuando tengas un momento. Perfecto, te lo agradecería. Con mucho gusto. Después me cuentas qué te pareció y si tienes alguna pregunta, podemos comentarla. Estoy seguro de que encontrarás consejos muy útiles. Personalmente me ayudó a cuidarme de las compras impulsivas que muchas veces nos puede suceder. Interesante. A veces me pasa eso. Muchas gracias. Gracias a ti por conversar conmigo. Que tengas un excelente día. En esta revisita, hemos visto cómo la empatía fortalece el interés de una persona. Además, no basta con volver a verla. Es importante recordar la conversación anterior y pensar en aquello que le preocupa. Si buscamos un artículo de jw.org relacionado con esa necesidad, la persona percibirá que realmente nos interesamos por ella y no solo por entregar información. Esa atención sincera puede abrir el camino para futuras conversaciones e incluso para un curso bíblico. Discurso. Muchas personas se preguntan por qué el mundo parece ir de más en peor. Cada día escuchamos noticias sobre guerras, desastres naturales, hambre, enfermedades y violencia. Algunos creen que todo esto es simple coincidencia. Sin embargo, hace casi 2000 años, Jesucristo predijo con exactitud los acontecimientos que hoy vemos a nuestro alrededor. Analicemos Mateo 24:3. Allí los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Ellos querían saber cómo identificarían ese periodo tan importante. Jesús no respondió con una sola señal, más bien describió un conjunto de acontecimientos que ocurrirían al mismo tiempo. Ahora bien, en Mateo 24:7, 8, Jesús dijo que habría peleas nación contra nación, reino contra reino, hambre, terremotos en un lugar tras otro, y añadió, todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Pensemos por un momento. Vivimos en una época marcada por conflictos internacionales, guerras, escasez de alimentos y desastres naturales que afectan a millones de personas. Además, Lucas 21:10-11 añade otro detalle muy significativo. Habría epidemias. Después de lo vivido en los últimos años con enfermedades que afectaron al mundo entero, resulta evidente que estas palabras de Jesús cobran aún más sentido. Pero hay una profecía que distingue especialmente nuestros días. En Mateo 24:14, Jesús dijo, «Estas buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones». Esta profecía no habla de una predicación limitada a un solo país o grupo de personas. Habla de una predicación mundial. Hoy, las buenas noticias del reino se anuncian en cientos de países y territorios, en miles de idiomas, utilizando publicaciones impresas, contenido digital, videos y el sitio jw.org, con un único objetivo: ayudar a las personas a conocer a Jehová y la esperanza que ofrece su reino. Esto constituye una evidencia muy convincente de que vivimos en el tiempo que Jesús predijo. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer estas profecías? No para vivir con miedo, todo lo contrario. Jesús nos las dio para fortalecer nuestra fe y recordarnos que Jehová tiene el control de la situación. Cada acontecimiento confirma que sus promesas se cumplirán exactamente como Él lo ha dicho. Preguntémonos, ¿fortalecen estas profecías mi confianza en la Biblia? ¿Estoy aprovechando la oportunidad de hablar a otros acerca del reino de Dios? ¿Estoy atento a las señales, pero sin perder la paz que Jehová nos da? Queridos hermanos, Jesús no solo predijo los acontecimientos que vemos hoy, también aseguró que el reino de Dios pondrá fin al sufrimiento. Cada profecía cumplida fortalece nuestra confianza en Jehová y nos motiva a seguir anunciando con entusiasmo las buenas noticias. Sigamos convencidos de que las promesas de Dios nunca fallan y ayudemos a otros a conocer la esperanza segura que ofrece su reino.